Buenos días, este video es un repaso de lo aprendido en la primera unidad de esta materia de mecánica de medios continuos. Espero que sea de su agrado y ayude a comprender e interesarse por esta rama de estudio, ya que el aprendizaje de esta materia nos ayudará a resolver problemas de complejidad a lo que nosotros los futuros ingenieros nos enfrentaremos, como son desde movimientos de motores, calentamientos de suelos, escurrimiento de líquidos, solo por hacer mención de algunos ejemplos. Algunos de los objetivos que veremos a lo largo de estos minutos ayudarán a reforzar los conocimientos de esta materia, proporcionando herramientas que nos ayudarán a resolver problemas de la realidad. También identificaremos algunos conceptos básicos de esta materia. Empezaremos por definir qué es un medio continuo. Un medio continuo se concibe como una porción de materia formada por un conjunto infinito de partículas que va a ser estudiado macroscópicamente, es decir, sin considerar las posibles discontinuidades existentes en el nivel microscópico. Vamos a verlo a nivel atómico o molecular. En consecuencia, en el tratamiento matemático ideal de un medio continuo, se admite usualmente que no hay discontinuidades entre las partículas y que la descripción matemática de este medio y de sus propiedades se puede realizar mediante funciones continuas. Ahora bien, la mecánica del medio continuo estudia las fuerzas que se manifiestan en el medio y causan algunas deformaciones. La mecánica de medios continuos es una rama de la mecánica que se ocupa del análisis de la cinemática y el comportamiento mecánico de materiales modelados como una masa continua y no como partículas discretas. El matemático francés Augustin-Louis Cauchy fue el primero en formular estos modelos en el siglo XIX. Otra forma de definir el medio continuo es materiales tales como sólidos, líquidos y gases se componen de moléculas separadas por un espacio vacío. En una escala macroscópica, los materiales tienen grietas y discontinuidades. Sin embargo, ciertos fenómenos físicos pueden ser modelados asumiendo que los materiales existen como un continuo. Es decir, la materia es el cuerpo, está continuamente distribuida y llena toda la región del espacio que ocupa. Un continuo es un cuerpo que puede ser continuamente subdividido en infinitos elementos con propiedades como las del material a granel. La validez de la hipótesis de continuidad puede ser verificada por un análisis teórico en el que se identifica clara periodicidad, algunos o homogeneidad, estadísticas y la rigorosidad de la microestructura existente. Más específicamente, la hipótesis del continuo bisagra supuesto que los conceptos de un elemento de volumen representativo, a veces llamada primaria volumen representativo, y la separación de escalas basadas en la condición de Mandel-Hill. Este requisito constituye un vínculo entre una de experimentalista y teórico de un punto de vista en las ecuaciones constructivas, lineal y no lineal elástica o inelástica junto campos, así como una forma de estadística y un promedio espacial de la microestructura. Cuando la separación de las escalas no se sostiene o cuando se quiere establecer un continuo de una resolución más fina que la del tamaño de RBE, se emplea un elemento de volumen estadístico, SBE, que a su vez conduce a los campos de continuo al azar. Estas últimas proporcionan una base micromecánica de elementos finitos, estocásticos. Los niveles de economías pequeñas y vulnerables y el enlace continuo de la mecánica RBE a la mecánica estadística. El RBE se puede evaluar solo en forma limitada a través de pruebas experimentales. Por ejemplo, cuando la respuesta se convierte en constitutiva espacialmente homogénea. ¿Cuáles son las formas de estudiar un medio continuo? Bueno, es decir, la descripción de una partícula en sus dos formas, la descripción matemática de las propiedades de las partículas del medio, pueden hacerse mediante dos formas. La descripción material, generalmente utilizada en mecánica de sólidos, y la descripción espacial, utilizada generalmente en mecánica de fluidos. Ambas descripciones se diferencian esencialmente por el tipo de argumento. Podrían ser coordenadas materiales o coordenadas espaciales, las cuales aparecen en las funciones matemáticas que describen las propiedades del medio continuo. Mecánica de sólidos es el estudio de cuerpos formados por partículas que se imponen restricciones de movimientos las unas a las otras.
comprenden dos tipos de problemas muy diferentes. Uno de ellos es la cinemática. La cinemática es la rama de la mecánica clásica que estudia las leyes del movimiento de los cuerpos, sin tener en cuenta las causas que lo producen, limitándose esencialmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo. En la cinemática se utiliza un sistema de coordenadas para describir las trayectorias, denominado sistema de referencia. La velocidad es el ritmo con que cambia la posición de un cuerpo. La aceleración es el ritmo con que cambia su velocidad. La velocidad y la aceleración son dos de las principales cantidades que describen cómo cambia su posición en función del tiempo. La dinámica es la parte de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con las causas que provocan los cambios del estado físico y/o estado de movimiento. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o ecuaciones de evolución para dicho sistema de operación. En estática se usa con frecuencia la palabra reacción al hablar de cuerpos en equilibrio, como cuando se coloca un peso en una viga puesta horizontalmente, pero además de tener en consideración en este factor, hay que tomar en cuenta que el efecto de la fuerza sobre el cuerpo rígido depende también de su punto de aplicación. Esto se refiere a los momentos de las fuerzas con respecto a un punto considerado, que la suma de todos estos debe de ser igual a cero. También deben de estar en equilibrio para que se cumpla lo antes mencionado. Una de las hipótesis más importantes en la mecánica de fluidos es la continuidad de la materia. A simple vista, el agua en un vaso se nos presenta como una masa continua sin discontinuidades. Esta es la visión macroscópica de la materia. No obstante, se sabe que la misma está conformada por moléculas, estos por átomos y estos últimos por partículas subatómicas, las cuales ocupan una porción reducida del espacio vacío, es decir, que la materia no es continua. Sin embargo, muchos cálculos de ingeniería, como los relacionados con las fuerzas de arrastre de un flujo sobre un cuerpo, la transferencia de calor desde un sólido hacia un fluido en movimiento, entre otros ejemplos, no necesitan del detalle molecular ni atómico de la materia, sino de su efecto medio, es decir, se emplea una visión macroscópica de la materia o modelo de comportamiento macroscópico, el cual no hace referencia a la estructura molecular. A dicho modelo se le conoce como mecánica del continuo o teoría del discontinuo. Dentro de la mecánica del continuo, los principios fundamentales usados en mecánica de fluidos son la conservación de masa, la conservación de la cantidad de movimiento lineal y la rotación. La conservación de la energía y la ley de variación de la entropía se citan los cuatro, aun cuando están en el libro no se representan los desarrollos que conducen a la ecuación de la energía ni a la segunda ley de la termodinámica o ley de variación de la entropía. Una de las principales herramientas para mecánica del medio continuo son los tensores, ya que bien desde el punto de vista del álgebra representan transformaciones lineales entre espacios vectoriales que se emplean también para representar cantidades físicas asociadas a los medios continuos. La definición de los tensores es: de acuerdo al álgebra, un tensor se define como una transformación lineal entre espacios vectoriales de tal forma que si T es un tensor que transforma al vector en C y al vector B en D, entonces se deberán cumplir por... En particular, en la mecánica del medio continuo, los tensores se emplean para describir las cantidades físicas asociadas a estos. Resulta evidente que los efectos de cualquier solicitación aplicada a mecánica de medios serán independientes de la base de referencia. Por consecuencia, la descripción tensorial de una propiedad física asociada a un continuo existe de manera independiente a cualquier sistema coordenado. De lo antes expuesto se concluye que los componentes del tensor pueden cambiar en función del origen definido o del sistema coordenado de referencia. Sin embargo, los efectos serán únicos para una determinada solicitación. Los componentes del tensor de un sistema de referencia definen a este bajo cualquier referencia, dado que una solicitación en particular representa una realidad física única. Es entonces que las leyes de la mecánica del continuo son expresadas en forma de ecuaciones tensoriales. La invarianza de estas ecuaciones es la razón del empleo de los tensores en la mecánica de medios continuos. Las cantidades físicas asociadas a un medio continuo
pueden estar definidas sin tener relación con la base coordenada de referencia y por consecuencia describirse exclusivamente a través de su magnitud. Cantidades escalares, tales como la densidad o la temperatura, están referidas a cada uno de los vectores unitarios que se describen en base a cantidades descritas vectorialmente, como puede ser la velocidad o la fuerza, para requerir su descripción de un par de más ejes, tales como los esfuerzos o deformaciones. El número de ejes requeridos para describir la cantidad tensorial determina su rango, siendo este independiente en la base utilizada. Dada la relación existente entre las cantidades tensoriales y la base común, el empleo de notación índice para describir a los tensores, esto aplica en particular cuando se emplea un sistema coordenado cartesiano, el cual podemos definir como una base rectangular. Existen varios tipos de notación índice. Por ejemplo, cuando un índice se repite se define como falso y no aporta el rango del tensor, mientras que cuando los índices no se repiten se definen como libres, describiéndose a través de estos el rango del tensor. Por ejemplo, a continuación presento la siguiente tabla de rango de diferentes tipos de tensores. Definamos lo que es un tensor ortogonal. Se trata de aquella transformación lineal en donde los vectores o cantidades tensoriales a las cuales se aplica la transformación conservan sus características, como pueden ser los ángulos y longitudes en el caso de un vector. Estos se caracterizan, además, que en su inversa está dada por la transpuesta del tensor. El tensor isotrópico se trata de aquellos tensores cuyos componentes permanecen sin cambio, con cualquier modificación en el sistema coordenado. Esto es, al modificar la base, todos los componentes del tensor permanecen invariables. Por una parte, podríamos usar una descripción en la que la única variable independiente a la hora de analizar la evolución de una magnitud caracteriza cualquiera del campo fluido, sea el tiempo. En este tipo de descripción tradicionalmente denominada lagrangiana, podemos asimilar el estudio del movimiento del fluido al análisis de la evolución temporal de las trayectorias de todos los puntos materiales que forman parte del medio continuo. Por sus características, la variable fundamental a calcular en este tipo de descripción es la posición de las partículas fluidas. Sin embargo, salvo en situaciones muy particulares, el análisis de sedimentación, transporte de partículas, dispersión de aerosoles, etc. Esta descripción no es la habitualmente utilizada. No es difícil imaginar el por qué la descripción del movimiento de cada partícula provoca que la complejidad matemática del problema crezca tanto que su uso para fines prácticos está totalmente desaconsejado. En su lugar, podemos usar una descripción en la que tanto el tiempo como la posición sean variables independientes. De este modo, una variable cualesquiera se definirá mediante una función del tipo. Esta es la conocida como descripción euleriana, que es la que habitualmente se utiliza para plantear las ecuaciones de la mecánica de fluidos. En esta descripción, resolver el problema equivale a encontrar el campo de velocidades. Una vez expuestas las descripciones posibles, es lícito preguntarse cómo se define el cambio de una magnitud en cada una de ellas, a lo que es lo mismo, cómo se calculan las derivadas. En el caso de la descripción lagrangiana, la derivada simplemente es la derivada temporal. En el caso de la descripción euleriana, el cálculo de derivadas no es tan inmediato. Efectivamente, a la hora de describir cómo cambia una magnitud del campo fluido, debemos tener en cuenta que posición y tiempo son variables independientes. Si tenemos esto en cuenta y calculamos la variación temporal de una magnitud asociada a un punto material, a la medida que dicho punto material se mueve, debemos operar como sigue. La derivada local, podemos decir que la variación de la propiedad respecto al tiempo en un punto fijo del espacio, si se dispone de la descripción espacial de la propiedad. Podemos asimilar el estudio del movimiento del fluido al análisis de la evolución temporal de las trayectorias de todos los puntos materiales que forman parte del medio continuo. Por sus características, la variable fundamental a calcular en este tipo de descripción es la posición de las partículas fluidas. Derivada material, la variación de la propiedad respecto al tiempo, siguiendo una partícula específica del medio continuo. Si se dispone de la descripción material de la propiedad. La derivada material permite a partir de una propiedad descrita obtener la rapidez de cambio con el tiempo de la propiedad para una partícula y se obtiene una propiedad genérica.
Derivada convectiva. Es la diferencia entre las derivadas materiales y locales de la propiedad. El término convección se aplica en mecánica de medios continuos a fenómenos relacionados con el transporte de masa. Entendiendo que la derivada convectiva relaciona el ritmo de variaciones con el tiempo de una propiedad de una partícula material con el ritmo de variación temporal de la propiedad instantánea en un punto fijo del espacio. El estudio de la mecánica de los medios continuos dentro de la carrera de energías renovables se puede aplicar de diferentes maneras, debido a que manejamos mucha energía y sus transformaciones, como pueden ser el recurso solar, el viento, las mareas y las olas del mar. En proceso de elaboraciones, el medio continuo se encuentra todo lo que nos rodea, desde una estructura de concreto hasta los utensilios que usamos diariamente, ya que para todo esto se llevó a cabo una transformación de la materia. Entonces, podemos decir que en las energías renovables se tiene una gran relación directa con esta materia. Transformamos el recurso solar en energía, las olas del mar en energía sustentable, solo por mencionar algunas. Ahora bien, el estudio de la mecánica de los medios continuos lo podríamos utilizar en energía renovable eólica. Por ejemplo, la ecuación de movimiento de un medio continuo aplica para el medio ambiente, en este caso el viento. Proyecciones sobre los ejes, sistemas de coordenadas cartesianas, la continuidad de las características del movimiento. Eso es todo de mi parte. Espero que este repaso de la materia de medios continuos haya sido de su agrado. De mi parte me sirvió mucho para reforzar mis conocimientos. Dejaré algunos links en los que los pueden ayudar y los cuales me basé para llevar a cabo esta actividad. Muchas gracias a todos.